ahora. Vamos de inmediato hasta el Palacio de la Moneda, escuchamos de inmediato al ministro de Salud, Jaime Mañalich. Estamos desarrollando para lo que ciertamente es el desafío de salud más importante que Chile ha enfrentado en muchísimos años. A lo mejor, cuando hablamos de muchísimos años, estamos hablando de un siglo. En ese contexto, queremos enfatizar una vez más que la iniciativa del presidente, desde que se hicieron las primeras proyecciones matemáticas de lo que podía ocurrir con este brote, esta nueva enfermedad asociada al coronavirus, el COVID-19, a fines de diciembre recién pasado, se han generado todas las medidas de protección, de compra de laboratorios, de exámenes, en fin, de aumento de la capacidad hospitalaria que nos permiten enfrentar esta situación con tranquilidad como país, tranquilidad que queremos transmitir, por supuesto, a nuestros conciudadanos. Hemos revisado y tratado de bajar en concreto algunas de las medidas que el presidente anunció anoche a través de una cadena prácticamente voluntaria de televisión y radios en el país, y quisiera ir sobre algunas de ellas para hacer resumen. En primer lugar, lo que se refiere a las medidas de aislamiento en el sector de educación. Se ha confirmado la necesidad, tal cual está estipulado en el protocolo que convinieron la subsecretaria Daza con el señor ministro Figueroa, de cuarentena para un alumno que esté afectado cuando se trata de un solo caso y cuarentena de todo el colegio cuando se trate de 2 o más casos. Esta cuarentena, para aclararla, puede ocurrir en el domicilio de los alumnos y profesores o en algunos casos podría ser necesario para todos o alguna parte de los alumnos, ya sea en horario parcial o horario completo, tener cuarentena en los mismos recintos educacionales si es que ese periodo de vigilancia y protección no se puede cumplir en el domicilio según sea la situación. Se ha ratificado lo que se mencionó respecto a acceso a licencias médicas para los casos, por supuesto, enfermos y casos en cuarentena. El que todos los exámenes para detectar esta enfermedad, esta PCR, que detecta una parte del material genético del virus RNA, sea gratuito para todos los beneficiarios del sector público, FONASA, cualquiera sea su segmento, siempre que estos exámenes se hayan hecho en el marco de un centro de salud pública o un laboratorio en convenio con este centro de atención. Se ha aumentado y se va a seguir aumentando la capacidad hospitalaria para recibir a las personas enfermas que lo necesiten, las personas que no necesiten por una necesidad estrictamente clínica estar en un hospital, tienen que hacer su proceso de recuperación. Asimismo, quedan prohibidos todos los eventos masivos, extraordinarios, convocatorias, ¿no es cierto?, a un festival, a lo que fuera, que acumulen a más de 500 personas, como ya ha ocurrido con Expomin, Lollapalooza, FIDAE y otros. Las actividades habituales, vale decir, si tenemos más de 500 personas en el aeropuerto de Santiago o en un mall o en un supermercado, hasta este momento no van a ser restringidas en cuanto tengan este carácter de no extraordinarias, de habituales, que no respondan a una convocatoria específica en que no siendo necesario la gente se reúne para un espectáculo o para lo que fuera.
Todos los países que se definan de acuerdo a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, como alto riesgo, van a tener cuarentena en los puntos de ingreso, se les va a determinar cuarentena y además se va a incorporar lo que hemos llamado un pasaporte sanitario para control y seguimiento de todas las personas que provengan de estos países. La evaluación de la cadena de abastecimiento, petróleo, alimentos, parece hasta aquí no correr ningún riesgo y por supuesto es un tema que se seguirá monitorizando. En relación a transporte, ya las líneas de transporte público, el Metro de Santiago está adoptando medidas extraordinarias de sanitización, de acuerdo a lo que la ministra de Transporte ya ha instruido y difundido. Estamos entregando, poniendo dispositivos de alcohol gel en muchas unidades, en muchas estaciones de alta concurrencia. Sin embargo, nos parece prudente recomendar a la ciudadanía que va a enfrentar situaciones de hacinamiento, específicamente en lugares como el metro, que haga uso de mascarillas durante el periodo del viaje, cuanto dure este. Ya se mencionó respecto al permiso para que todos los funcionarios mayores de 75 años, por una razón sanitaria del sector público, estén en sus casas haciendo o no teletrabajo, pero sin licencia médica y con mantención de su remuneración. Y hacemos un llamado a la solidaridad del sector privado también para que adopten una medida similar con sus trabajadores. Desde el punto de vista de las restricciones de viaje al extranjero y otras instrucciones que van a venir del decreto que va a firmar el presidente de la República, estamos claros. Se va a poner urgencia suma o discusión inmediata a los proyectos de teletrabajo. Alguno de ellos está en trámite, es necesario ingresar a otros a la brevedad. Y en el rol de presidente pro tempore que tiene el presidente Piñera de Prosur, este día miércoles, igual como ya ocurrió con los ministros de salud de toda la región, hay una conferencia de presidentes para ponernos de acuerdo, informarnos de la situación de cada país, de los límites de frontera, etcétera. Quisiera ceder la palabra brevemente a los dos subsecretarios para que expliquen dos aspectos específicos de lo que he señalado en esta bajada concreta de los anuncios del presidente ayer. Y sin decir más, por favor, doctora Daza. Hola, muy buenos días a todos. Hoy día estamos en una situación del país que la situación es crítica. Estamos viendo que el coronavirus nos está afectando a nuestra población y es por eso que el presidente Sebastián Piñera nos ha pedido que sigamos fortaleciendo las medidas que tenemos en nuestro país. Y dentro de las medidas importantes son disminuir y evitar la importación de este virus y disminuir y evitar la propagación de este virus. Es por eso que en el día de hoy, dentro de las medidas que vamos a tomar, es aumentar aquellos países que deben, cuando llegan a Chile, las personas deben hacer cuarentena. Y estos son Irán, China, Francia y Alemania. Y es porque estos países aún el virus tiene una alta circulación y la posibilidad de que las personas lleguen con coronavirus a nuestro país es muy importante. También hemos visto que las personas hoy día que llegan de estos países, España, Italia, donde habíamos tomado esta medida, Japón, no están tomando las medidas restrictivas. Y es por eso que es tan importante, no están haciendo la cuarentena, es que también el presidente nos ha instruido en que debemos tener un pasaporte sanitario, tanto para las entradas terrestres de nuestros países vecinos, como de las personas que deben hacer cuarentena. ¿Y qué significa el pasaporte sanitario? Que todas las personas
que entren y que deben hacer cuarentena, ya sean porque vienen de países de alto riesgo, y todas las personas que vengan por las entradas terrestres van a tener que pasar por una aduana sanitaria donde se le va a entregar este pasaporte sanitario para poder permitirle la circulación de nuestro país. Eso significa que estas personas van a ser sometidas a un examen clínico y si lo decide la autoridad sanitaria en su lugar, van a tener que hacer el examen por la posibilidad que estén portando este virus. Estas medidas son fundamentales para evitar que sigamos importando un virus que sabemos que es muy grave y que nos puede producir un daño importante, sobre todo en esa población de riesgo que son los adultos mayores y los enfermos crónicos. Bueno, nosotros desde ya del 15 de enero y a propósito del mandato del presidente Sebastián Piñera es que hemos diseñado un plan para poder enfrentar de buena forma la última fase, que es la fase 4, en donde tengamos una pandemia aquí en nuestro país. Y es por eso que hemos tomado decisiones bien de forma anticipada. Ya hemos comprado los más de 20 millones de elementos de protección que necesitan nuestros funcionarios de salud. Al mismo tiempo, hemos adelantado la puesta en marcha de 5 hospitales, agregando más de 1.700 camas. Pero esto, el presidente nos ha pedido hacer un esfuerzo adicional, aumentar aún más la capacidad de camas para poder hacer frente a esta situación. Y es por eso que hemos logrado la colaboración con las Fuerzas Armadas, que ha puesto a disposición del Ministerio de Salud 700 camas, incluido el buque Aldea. Asimismo, desde el Ministerio de Salud seguiremos aumentando las camas, reconvirtiendo y complejizando camas en la medida que vayamos comprando los ventiladores mecánicos, los cuales ya están distribuyéndose a lo largo del territorio. Nosotros, como Ministerio de Salud, podemos hacer muchas cosas de contención, de estar preparados para poder brindar una buena atención en nuestros hospitales, pero hacemos un llamado a la solidaridad. Necesitamos que la ciudadanía se ponga la mano en el corazón y tome las medidas de autocuidado, que las cuarentenas se respeten, que se eviten los saludos de mano, de beso y obviamente la medida más eficiente, que es el lavado de manos frecuentemente. Sin la ciudadanía esto se va a hacer muy difícil y es por eso que necesitamos de todas las acciones del gobierno, pero también de la solidaridad de la ciudadanía. Termino señalando lo siguiente. Hoy día tenemos un total de 61 casos confirmados en el país de coronavirus, de infección por coronavirus. Esto significa que en los últimos días hemos agregado 10 casos y en el día de ayer 18 nuevos casos de infección por coronavirus. Lo segundo que quiero señalar es que declaramos formalmente lo que ya el presidente de la República insinuaba ayer que iba a ocurrir, que estamos en fase 3. Esto quiere decir que algunos de los casos que registramos como positivos en las últimas horas en el país no tenemos suficiente seguridad de que puedan ser trazables directamente a un caso en el extranjero. Sabíamos que esta situación iba a llegar. Estamos preparados para ello, pero esto significa una situación más delicada desde el punto de vista epidemiológico en el control de la enfermedad. Las situaciones a las que me hago referencia es que tenemos personas que se han contagiado y las podemos trazar desde un caso importado en Maule y en la región metropolitana, pero además personas que se han contagiado a partir de estas personas importadas han contagiado ya a otros y entonces no podemos tener una confianza que nos impida o que implique no tomar medidas adicionales. Se nos ha presentado una situación de alguna manera predecible, pero quiero dar cuenta de ello, y es que tenemos 2 cruceros en cuarentena. Específicamente, y perdón que dé la información en detalle para los medios de comunicación, tenemos el crucero de nombre Azamara, cuyo viaje empezó en la ciudad argentina de Ushuaia el 9 de marzo, con 675 pasajeros y 300
89 tripulantes. Frente al puerto de Chacabuco aparece que hay una persona que está sospechosa, 2 personas sospechosas de enfermedad, y por lo tanto se ha prohibido que esa embarcación que tenía otros puertos en Chile a los que aproximarse en los próximos días haga puerto en Puerto Chacabuco, y la autoridad sanitaria, Seremi, está desplegada ahí yendo al barco a tomar las muestras correspondientes de PCR para coronavirus. Una situación aún más clara es la del crucero Silver Explorer. Este es una embarcación, que tiene 120 tripulantes y 111 pasajeros, que está a la gira hoy en cuarentena frente al puerto de Castro, pero que sin embargo desembarcó un adulto mayor de ciudadanía británica de 83 años que se encuentra en buenas condiciones en el hospital de Coyhaique, pero que ha resultado positivo para coronavirus. Esto implica que el pasaporte sanitario, las medidas a las que se refería la doctora Daza recientemente, tienen además la potestad de impedir el ingreso al país de personas de riesgo en la aduana sanitaria, en este pasaporte sanitario. Vale decir, no es solo tomar el examen o hacer una evaluación médica en cada uno de los puestos fronterizos, terrestres, aéreos, marítimos, sino que también la potestad de que las personas que representen el mínimo riesgo para la población chilena no ingresen al país. Termino diciendo lo siguiente. Efectivamente, el desafío que enfrentamos es un desafío para todo el país. Es un desafío que exige máxima solidaridad y generosidad. Necesitamos un sector privado que se comprometa a ayudar a todos los chilenos. Necesitamos un sector público trabajando coherentemente en todos los poderes del Estado, porque, insisto, tenemos que escenificar un panorama bastante duro para los próximos meses, como ha ocurrido en otras naciones, y no corresponde ser ingenuos en esta materia. También, e insisto, lo que se ha señalado, un llamado a la responsabilidad. Una deportista chilena que ingresó al aeropuerto y que se publica hoy día en un matutino y que dice: yo me di el lujo de no respetar ninguna norma e ir a tomar café, esperando que hubiera un carabinero que la acompañara y se lo prohibiera. Y que además señala que como máximo está dispuesta a respetar una cuarentena de 10 días, es una persona gravemente irresponsable. Lo que está diciendo es una falta y es un delito. Nosotros no podemos poner una persona a cada lado de un ciudadano para que haga lo que tienen que hacer. Son personas inteligentes, son personas cultas. Respetemos a nuestros adultos mayores, respetemos a nuestros ancianos. Ella no va a tener ningún problema, va a tener un resfrío, pero puede asesinar a sus abuelos. Y es por eso que, insisto, es imprescindible un grado de responsabilidad ciudadana sin memes, sin superficialidad, porque lo que estamos jugando es con la vida de nuestros abuelos y abuelas, a quienes queremos que se mantengan con nosotros todos los años que se pueda, y no que este invierno dejen esta vida simplemente porque fuimos irresponsables. Gracias. Ministro, buenas tardes. De Mega Noticias estamos en vivo. Preguntarle, hay 61 casos confirmados, de ellos serían algunos adultos mayores. ¿Se va a hacer algún trabajo especial con ellos? Y también preguntarle si se está realizando algún tipo de hospital de campaña en la zona norte de la capital. Respecto a lo segundo, vamos a instalar en la primera etapa un hospital de campaña o construcción acelerada, además de lo que señaló el señor subsecretario de las 700 camas aportadas por las Fuerzas Armadas, un hospital de construcción acelerada de 1000 camas
1000 camas adicionales, que el presidente, como señalaba don Arturo Zúñiga, nos ha pedido que lo multipliquemos por 2 o por 3. Tenemos claro dónde se va a instalar esto. Mañana, con el mismo subsecretario, vamos a visitar el terreno en la mañana y esperamos dar todas las autorizaciones para que esto pueda hacerse. Está más bien en el sector poniente de la capital, no en el sector norte. Respecto al manejo de los casos, afortunadamente, salvo un caso de una persona de 42 años que está cursando con una neumonía grave bilateral asociada a coronavirus en una unidad de tratamiento intensivo en la región metropolitana, todo el resto de los pacientes, incluso los de mayor edad, están en su casa, están bien. He señalado que este ciudadano británico de 83 años está hospitalizado en el hospital de Coyhaique por razones de aislamiento y protección, y esperamos, ¿no es cierto?, tramitar con la embajada británica su rápida repatriación a ese país. Ministro, buenas tardes. Consultarle respecto a la operación que hace el Instituto de Salud Pública también para confirmar los distintos casos. ¿Cómo está actuando respecto a los tiempos para confirmar los distintos casos día a día, considerando que han ido aumentando? Y lo otro, preguntarle por las alertas sanitarias comunales que se han desplegado, incluso en la comuna de La Reina, una de ellas. En ese sentido, ¿qué potestad tienen los municipios para tomar medidas o tienen que seguir las acciones que hace el gobierno central, por ejemplo, para el tema de cuarentenas u otro tipo de casos? En relación a la pregunta de los municipios, efectivamente aquí hay instrucciones, ordenamientos, decretos supremos por orden del presidente de la República. Sendama, 24 tarde. Una de la tarde comenzamos la revisión de las noticias. Chile está en fase 3 respecto al coronavirus, lo ha dicho esta mañana el ministro Jaime Mañalich. Los casos aumentaron en el día de hoy de 43 confirmados el día viernes a 61 este sábado, y lo ha dicho el ministro, ya no se puede determinar la trazabilidad de todos los casos, por eso nuestro país está en fase 3. Eso significa que, por ejemplo, para tomar el transporte público como el metro, se deberá utilizar mascarilla como una medida de prevención ante el coronavirus. Escuchemos de inmediato al ministro Mañalich, que hasta ahora está compareciendo ahí en los pasillos, en los patios del Palacio de la Moneda. No tengan ninguna eficacia desde el punto de vista sanitario. Ministro, estamos en vivo para TVN. Usted comunicaba que ya estamos en fase 3. ¿Eso qué significa exactamente? ¿Cambian algo el protocolo? ¿Qué medidas extraordinarias adoptan? Significa, repito, que tenemos casos, al menos 2 ya, uno en Maule y uno en la región metropolitana, que no podemos trazar en su origen y que las personas que las contagiaron a ellos no cumplieron con la cuarentena como estaba indicado. Entonces, teniendo un caso secundario y ese caso infectado a otro, para nosotros es una evidencia de que ese segundo caso puede haber contagiado a otras personas e iniciar una circulación comunitaria que no ha llegado, fase 4, que no ha llegado a nuestro país. Evidentemente, esta fase obliga a ir tomando medidas adicionales como las que anunció el presidente anoche y las que hemos dicho en este momento. Anticipamos entonces que vamos a tener más casos, que vamos a necesitar más hospitales, que la cantidad de exámenes que vamos a tener que realizar cada día van a aumentar vertiginosamente. Y respecto a la pregunta anterior, cada día el Instituto de Salud Pública libera más y más laboratorios públicos y privados en los cuales no se necesita confirmación del Instituto de Salud Pública para decir es un caso. Esto ocurre en los ejemplos que hemos citado, en Concepción, en Puerto Montt, en fin, en varias clínicas en Santiago y laboratorios que ya están liberados para decir por sí y ante sí, sin necesidad de certificación, que un examen es positivo y negativo. La última pregunta, por favor.
Hola, ministro. Muy buenas tardes. Estamos en vivo para CNN Chile y Chilevisión Noticias. Preguntarle hasta cuándo va a regir esta medida de restricción de los eventos masivos y si podía detallar un poco cuáles son estos eventos que usted cataloga como extraordinarios, ya que sabemos que durante estos días hay actividades cotidianas que congregan efectivamente a más de 500 personas. Vuelvo a decir, para definir algo que es difícil y que podría cambiar en los próximos días, estamos diciendo que no debe haber ningún evento convocado especialmente para reunir a 500 personas o más. Estamos hablando del Lollapalooza, etcétera, ¿no? Y hay muchos eventos durante los próximos días. Ya se suspendió el Champions de Chile, varias otras actividades. Se acerca Semana Santa, hay una gran cantidad de actividades religiosas y hacemos un llamado a respetar esta indicación de que no haya más de 500 personas reunidas en un solo sitio prolongadamente, como ocurre, ¿no es cierto?, en cada uno de estos eventos. Repito que por el momento, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras naciones, nosotros no tenemos una situación epidemiológica que justifique, por ejemplo, que entren solo 10 personas a un supermercado y una vez que salgan entren otros 10, etcétera, como está ocurriendo en otros países. Y esperamos mantener esta conducta el máximo tiempo que se pueda. Vamos a necesitar tomar medidas adicionales, no podemos señalarlo a priori porque cada medida tiene que tener una justificación técnica y jurídica y no podemos ir más allá de lo que estamos señalando en este momento. El tema del plebiscito. ¿El gobierno cómo se está preparando para enfrentar este plebiscito que viene en 45 días más? Lo hemos señalado repetidamente, el plebiscito es una ley de carácter constitucional, está fijado para el día 26 de abril, el gobierno del presidente Piñera apoya todo el esfuerzo porque este plebiscito se realice de la mejor manera y de la mayor concurrencia posible. He pedido a la directora subrogante del Servicio Electoral un levantamiento de todas las mesas por edades, en fin, para ver dónde tenemos que aportar medidas sanitarias. Nosotros no podemos contravenir la ley electoral generando mesas separadas, por ejemplo, pero insisto en el compromiso del gobierno de llevar adelante este plebiscito y hacer todos los esfuerzos, montando puestos sanitarios, en fin, todo lo que se requiera para que el riesgo para las personas que concurran sea el menor posible. Se convocan de forma espontánea, se podría decir, como las marchas, por ejemplo, que fácilmente puede haber más de 500 personas, o lo que podría pasar hoy con la despedida de Mariano Puga, por ejemplo. Vuelvo a hacer esta consideración. Este tipo de reuniones no van a contar con autorización pública, desde luego, cuando se pidan a las intendencias respectivas. Y esto, en el contexto de lo que hemos señalado, no se debe a un capricho. Estamos frente a la mayor demanda, crisis sanitaria que nuestro país ha enfrentado en muchísimos años. Tenemos que tomarle el peso a esto. Y yo sé que a lo mejor la gente va a decir, bueno, total, si me refiero, pero esa persona se convierte en un contagiador para otro que sí puede enfermar gravemente. Y hacemos nuevamente un llamado por la salud, a la solidaridad, a que ojalá nos cuidemos unos con otros desde la forma que nos saludamos. En fin, todo lo que sea prudente, porque esto se contagia de una persona a otra persona. Nosotros no tenemos los animales, ni los murciélagos, ni nada que iniciaron este brote. Hoy día esto se transmite de una persona a otra persona. Y se requiere que alguien que esté contagiado, y si yo no me cuido, incluso no desarrollo síntomas, puedo estar contagiado, y en mi familia, a los adultos mayores que tienen tasas de mortalidad muy altas por este nuevo virus, coronavirus, les estoy exponiendo un riesgo que ellos no deben soportar legítimamente. Muchas gracias, muchas gracias.
del ministro de Salud, Jaime Mañalich, que ha liderado esta reunión interministerial que se ha extendido por más de 2 horas y media. Se abordaron diversos temas, por supuesto, en parte los anuncios que ha hecho el presidente de la República el día de ayer. Decía el ministro que estamos probablemente ante el mayor desafío en salud en muchísimos años. Decía él también que quería transmitir tranquilidad a la población, que se han adoptado una serie de medidas, entre ellas el protocolo que ha establecido el Ministerio de Educación respecto de los colegios y los establecimientos de educación superior. Respecto del tema de los eventos masivos, uno de los temas que más interesaba, se prohíbe la reunión de más de 500 personas en diferentes eventos masivos, pero le preguntábamos al ministro qué pasa con el transporte público, qué pasa con el metro, por ejemplo. Lo que explicaba él es que solamente se van a restringir las actividades extraordinarias que convoquen a más de 500 personas, no así las actividades habituales, por ejemplo, la reunión en aeropuertos, en centros comerciales y también en el transporte público. ¿Qué recomienda él a todas aquellas personas que van a abordar el metro? El uso de mascarillas, y dice él que se están instalando dispositivos de alcohol gel en varias estaciones. Importante ese detalle. Algunas personas han ya denunciado que no encuentran alcohol gel en farmacias, mascarillas. Vamos a ver qué ocurre con esa situación, aunque desde el gobierno han adelantado que hay una compra masiva de este tipo de implementos. Hace también el ministro un llamado a la solidaridad del sector privado para flexibilizar en la medida en que sea necesario las jornadas, y también una información muy importante que entregó la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Se aumenta el número de países en que se hace una revisión y se obliga a una cuarentena a aquellas personas que vengan de los siguientes países: Irán, China, Francia, Alemania, que de esta forma se suman a los países que ya tenían cuarentena, que son España e Italia. Reiterar entonces, todas aquellas personas que a partir de este lunes lleguen de esos destinos tendrán que cumplir con una cuarentena obligatoria: Irán, China, Francia, Alemania, y se suman de esta manera a España e Italia. Además, se va a instalar la idea de un pasaporte sanitario. Esto quiere decir que todas aquellas personas que deban hacer cuarentena también van a tener que pasar por una aduana sanitaria y un examen clínico. Respecto de este punto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que ninguna persona podrá ingresar al país si es que se considera un caso de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, decía el ministro, hay un caso de un ciudadano británico que está cumpliendo una cuarentena en Puerto Montt. Se va a pedir a la brevedad su repatriación, pero decía él que desde ahora existe la potestad de impedir el ingreso al país de casos de riesgo luego de este examen físico y este pasaporte sanitario con el que se tendrá que cumplir. Otro llamado que hacía el ministro tras esta reunión: solidaridad, decía, y generosidad al sector privado, particularmente para que se comprometa con esta flexibilización. Y además un llamado a la responsabilidad a la población en general a propósito de una entrevista, de un caso en particular en donde una deportista hoy en un diario de circulación nacional dice que no se le sometió al protocolo correspondiente. Bueno, él dice que es una persona, dice con estas palabras, que podría asesinar a sus abuelos, que podría asesinar a otro, y por eso hace un llamado a la responsabilidad, porque dice: no podemos estar detrás de todas las personas que están resultando casos sospechosos. Hay 2.000 casos en seguimiento, así lo ha informado ayer el propio presidente de la República, Sebastián Piñera. Me van a disculpar un segundo, Davor, porque hay movimiento, algunos ministros están refiriéndose a otros temas, así que vamos a ver si podemos tener también esas conclusiones, pero contarles también parte de lo que dijo el ministro Mañalich antes. Hay 2 cruceros en cuarentena en este minuto. Un crucero de nombre Azamara, un viaje que comenzó en Ushuaia el 9 de marzo con 675 pasajeros a bordo y 389 tripulantes. En Puerto Chacabuco quedó detenido este crucero, no puede desembarcar porque tiene 2 casos sospechosos, así que se le prohibió el desembarco. Y el otro crucero es el Silver Explorer, con 120 tripulantes y 111 pasajeros. En cuarentena se encuentra en este minuto frente al puerto de Castro, y desde este crucero, desde el Silver Explorer, es que descendió este adulto mayor británico de 83 años. Se encuentra en buenas condiciones de salud, dijo el ministro Mañalich, y reiteró esto, que de aquí en adelante existe la potestad de impedir el ingreso al país de casos
de riesgo. Parte de lo que comunicaba el ministro de Salud, se van despejando algunas dudas, entonces no se restringen las actividades habituales que reúnan a más de 500 personas, no se restringen las actividades, por ejemplo, en centros comerciales, en aeropuertos y tampoco en el transporte público. Eso sí, el ministro dice que se están tomando medidas extraordinarias, particularmente en metro, por ejemplo, donde se está llevando un trabajo muy detallado de sanitización diaria, medidas extraordinarias como también instalar, por ejemplo, dispositivos de alcohol gel en diferentes estaciones y la recomendación de hacer uso de la mascarilla en el caso de los pasajeros que van a abordar en las diferentes estaciones. Sabemos que son puntos de aglomeración, sobre todo en horarios punta, y el llamado es entonces a que esas personas de manera preventiva usen mascarilla. Y recordar también lo que decía, reiterar más bien lo que decía la subsecretaria Daza respecto de este pasaporte sanitario y la restricción que existe ahora. Todas las personas que lleguen directamente desde Irán, China, Francia, Alemania, España e Italia tendrán que cumplir una cuarentena obligatoria, es decir, al menos 14 días fuera de cualquier actividad y permaneciendo en aislamiento en cada una de sus casas. Sí, lo más importante, Andrea, lo que ha dicho el ministro también es que Chile ya está en fase 3. Durante toda la semana estábamos en fase 2, pero hoy día ya se determina la fase 3, lo que indica que hay casos detectados. 2 de las 61 personas que tienen coronavirus en Chile no se sabe cuál es su trazabilidad, no se sabe cómo se contagiaron y por eso es que Chile ha aumentado las alertas, aunque claro, podrían incluso ser más duras en el futuro, tal como lo hemos visto en Europa, en Estados Unidos, donde todavía es la situación incluso un poco más seria que en Chile. Davor, un detalle que se me escapaba, un caso grave de los 61 casos que ya se comunicaron hoy, 61 casos que ya dieron positivo en el país, hay un caso grave, dijo el ministro Mañalich, con asistencia en Santiago, y respecto de esta ya fase 3 en que se pierde la trazabilidad, las personas en que se desconoce cómo se contagiaron, son 2 casos de la región del Maule y también un caso de la región metropolitana. Sí, recordemos que aquellas personas que sientan algún tipo de síntoma relacionado con el coronavirus, problemas para respirar, problemas similares al asma en el pecho, tos y algo de fiebre o cefalea, deben concurrir a un centro asistencial. Para los beneficiarios de FONASA el examen es completamente gratuito y para los que son de ISAPRE tienen que hacerse el examen con un arancel de referencia, no pueden cobrar 100.000 o 200.000 las clínicas, sino que está determinado con una atención máxima de 30.000 pesos. Una información que está en desarrollo en nuestro país, como ha sido durante toda la semana, y no hay que bajar la guardia. Sobre todo estamos muy atentos, Andrea, a lo que suceda en el sur de nuestro país con estos 2 cruceros que están a la gira y en la zona de Coyhaique, hay otro que está frente a Castro, pero no se ha prohibido hasta ahora que los pasajeros de esos cruceros puedan bajar a tierra, así que por lo menos se mantiene aislado estos 2 cruceros, el Azamara y el Silver Explorer, que andaban realizando viajes por los canales de nuestro país en la zona de los lagos, de los ríos y en Magallanes. Bien, nosotros nos vamos a quedar en el Palacio de la Moneda, Davor, porque han salido otros ministros, a ver si podemos obtener más detalles de esta reunión interministerial. Por supuesto, Andrea, volvemos contigo más adelante al Palacio de la Moneda.